gloria. A Él sea el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Puede tomar asiento y le damos la gloria a Dios en esta mañana por sus vidas, por lo esforzados que han sido y valientes, porque no es de todo el mundo ser esforzado y valiente. Amén. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Josué, allá en el capítulo 1 de Josué, cuando el Señor le dice a Josué, ya siendo él la persona que estaba tomando el liderazgo, porque ya Moisés había muerto, y el Señor le dice, mira que te encargo que te esfuerces y seas muy valiente. Amén. En el versículo 9 le dice que te encargo que te esfuerces, que seas muy valiente. Esto es tremendo. Amén. Porque eso requiere de que nosotros tengamos que sacar de por allá de donde no lo tenemos fuerzas, ¿verdad? Y tesón y ganas para poder perseverar en este tiempo en los caminos del Señor. Damos la gloria a Dios. No es de todos, escúcheme bien, sino de aquellos que han creído. Amén. Y hoy vamos a hablar y Dios nos trae un tema para fortalecer la fe de la iglesia y para que nosotros podamos entender que estamos en un tiempo, iglesia, espiritualmente hablando, en los que estamos siendo atacados de una manera tremenda, muy fuerte. No sé usted, pero en esta semana, hablando con varias personas de la congregación, me decían eso, ¿verdad? Nos sentimos así, nos sentimos esto, sentimos aquello, y uno mismo siente cómo ha venido el enemigo, como dice la Escritura, como río para traer desánimo, para traer angustia, para traer pereza, para traer aflicción a nuestros corazones. Y Dios hace 2 semanas atrás me hablaba para mi casa y me decía allá en una palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 7, que espiritualmente había un sitiamiento espiritual. Y ayer cuando estaba orando, el Señor me regala esta palabra que vamos a compartir hoy. Está en Zacarías, vaya conmigo, Zacarías capítulo 4. Y vamos a estar leyendo esta pequeño versículo que está en el 5 y el 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Y lleva por título este mensaje de hoy, ¿cuál es el mensaje? Y ponemos punto suspensivo, mañana a esta hora. Un mensaje profético para su vida. Mañana a esta hora. ¿Cuál es el mensaje que Dios trae a nuestra vida? El mensaje es un mensaje profético para usted y para mí. Mañana a esta hora. ¿Qué quiere usted que acontezca en su vida mañana a esta hora? Mire la hora. Son las 11:10 de la mañana. Aleluya. Vamos a empezar a predicar a esta hora. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Mañana a esta hora. Y vamos a mirar lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la Escritura, leo para ustedes bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Está hablando el Señor al profeta y dice aquí la palabra, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Esta es una palabra muy conocida y usada en el ámbito espiritual, en el ámbito de la iglesia, para mostrar el poder de Dios en circunstancias adversas. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido que nuestras fuerzas son insuficientes? Levante las manos. Amén. Que aún nos hemos sentido solos en medio de nuestras circunstancias. ¿Cuántos se han sentido solos en medio de sus circunstancias? Amén. Y el Señor nos está hablando a través de esta palabra en Zacarías capítulo 4 versículos 5 y 6.
el profeta estaba hablando y estamos en un contexto, voy a poner el contexto histórico. Esta palabra fue dada en el tiempo en que Esdras y Nehemías fueron llamados para la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo. Y estaba Zorobabel como gobernador de Judá en ese tiempo. Ellos acababan de venir del cautiverio de Babilonia. O sea, era un pueblo que había estado en cautividad, pero el Señor empieza a decirles, ustedes están viendo todo esto en ruina, ustedes están viendo todo esto como que no funciona, ustedes están viendo todo esto como cómo lo vamos a hacer. Y el Señor le dice, no es con fuerza, ni es con ejército, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Amén. Y entonces esta palabra, poderosa palabra dada a Zorobabel para reedificar la casa de Dios, hoy está siendo traída a nuestra vida, a la vida del creyente, y nos está hablando para que nosotros podamos conquistar, oiga bien, las promesas de Dios, reedificar las ruinas, tomar posesión y ver la gloria de Dios. Amén. Mire todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuál es el mensaje, iglesia? Mañana a esta hora tú podrás conquistar las promesas de Dios. Mañana a esta hora tú podrás reedificar las ruinas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mañana a esta hora tú podrás tomar posesión de aquello que Dios te ha dicho que es tuyo. Amén. Mañana a esta hora tú podrás ver la gloria de Dios. Pero aquí vamos a mirar algo. Y todo esto que el Señor nos está hablando solamente necesita una sola cosa de parte de nosotros. Y es que nosotros le creamos a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios en esta mañana? Amén. Que nosotros podamos ver con los ojos del Espíritu, porque con los ojos naturales nosotros estamos viendo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y quizá nuestra circunstancia pueda mantenernos afligidos, agotados, cansados, con ganas de desertar. Pero Dios está hablándole a un pueblo en esta mañana para que el pueblo de Dios sepa que es necesario creer, para que este mensaje que Dios trae a nuestra vida, de mañana a esta hora, podremos ver la gloria de Dios. Aleluya. Y quiero que vayamos a un escenario diferente. Traje el contexto histórico de la palabra de Zacarías, pero nos vamos a trasladar ahora al libro de Reyes, en Segunda de Reyes. Y vamos a mirar que en este escenario las Escrituras nos revelan que las fuerzas, óigame bien, y el ejército del creyente es Dios mismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, usted no necesita ir a contratar gente para pelear su batalla. Usted no necesita irse al gimnasio ahora mismo corriendo para tener más fuerza y más músculo, porque su fuerza y su ejército se llama Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos dan la gloria a Dios por eso? Y sabe, iglesia, que el Señor nos está recordando en esta historia bíblica que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7, porque vamos a mirar unas citas en el 6 y unas citas en el 7. Y vamos a hablar cuando la ciudad de Samaria es sitiada por los sirios. Sitiamiento significa ser rodeada. Amén. Y estamos mirando en esta historia, mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, los que tienen Biblia pueden leer en el versículo 24 y 25, dice la palabra del Señor, Eliseo y el sitio de Samaria, hablándonos en este escenario de una situación muy tremenda que se estaba presentando sobre la nación de Israel. Y mire lo que dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y mire lo que dice el versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Es decir, aquí se está describiendo una condición que había venido sobre la nación de Israel a causa de que un pueblo enemigo
el pueblo de los sirios había llegado con su ejército y había acorralado a la ciudad. Recuerde que las ciudades del tiempo judío, ¿verdad?, tenían puertas. Y las puertas eran cerradas para que el enemigo no pudiese entrar y llevarse cautivo al pueblo, a la nación. Pero este sitiamiento no permitía que tampoco nadie pudiera salir. Y ya tenían mucho tiempo sitiados, y dice que a causa de eso había llegado una gran hambruna y se había disparado el precio de todos los alimentos. ¿Se está pareciendo algo a lo que está sucediendo en este tiempo con lo que estamos viviendo con la guerra en Ucrania? Se ha disparado de una manera tremenda la canasta familiar. ¿Cuántos hacen compra aquí? Levante la mano. Usted puede notar que lo que usted pagaba antes de que empezara la guerra era diferente a lo que estamos pagando ahora. Se ha incrementado el precio de toda la canasta familiar y aún todavía nosotros no hemos visto escasez, pero allí en Europa ya hay sitios en donde hay escasez de alimentos. Amén. Entonces estamos mirando que en estas citas bíblicas Dios nos está mostrando este escenario porque la nación estaba sitiada, estaba rodeada y había entrado en una hambruna, un sitiamiento espiritual había en ese momento, un sitiamiento físico. Y entonces, iglesia, yo quiero preguntarle en esta mañana, un sitiamiento, cuando estamos rodeados espiritualmente, viene opresión a nuestras vidas, oiga esto, viene necesidad a nuestra vida, viene escasez a nuestra vida, viene ansiedad, viene temor, viene incertidumbre. Eso sucede cuando hay un sitiamiento espiritual. Y quiero contarles esto porque hace 2 semanas atrás, mi familia y yo veníamos viviendo una situación fuerte. Y cuando oré, el Señor me trajo a memoria este pasaje de las Escrituras y me decía, ora porque el enemigo ha puesto sitiamiento espiritual alrededor de tu vida y de tu casa. Y allí empecé a orar y me empecé a meter y bueno, he visto a Dios obrar poderosamente, pero ayer cuando el Señor me regalaba la palabra me dijo, es tiempo de hablarle a la iglesia porque la iglesia está sitiada espiritualmente hablando. Y en esta semana me di cuenta que muchos de nosotros estamos atribulados, oprimidos, cansados, aún con ganas de echar para atrás, pero el Señor nos está diciendo en esta mañana, no es con fuerza de hombre, no es con ejército de hombre, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Y sabe quién vence? Vence el que se mete en oración. Vence el que le crea a Dios y a sus promesas. Por eso el Señor hoy nos está hablando porque Él nos quiere llevar a un tiempo de vencer, a un tiempo de victoria. ¿Cuántos lo quieren recibir en esta mañana? Amén. Mañana a esta hora, o sea, el mensaje que Dios tiene para nuestra vida es una buena nueva de salvación, es una buena noticia para nosotros y es que Dios quiere quitar el sitiamiento espiritual. Yo no sé en qué área de su vida el enemigo le ha querido sitiar. Puede ser a nivel económico. En esta historia, el pueblo tenía escasez, tenía hambruna. ¿Por qué? Porque todo se había disparado. Pero un sitiamiento espiritual a nivel de la iglesia puede traer opresión porque nos sintamos afligidos, porque nos sintamos solos, deprimidos, agobiados, porque sintamos incertidumbres o dudas. Amén, porque de pronto hayamos visto a Dios quedarse quietos en medio de nuestras circunstancias. Y hoy, iglesia, Dios quiere derribar la aflicción y la opresión que ha traído ese sitio espiritual sobre cada una de nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén y lo quieren recibir en esta mañana? Aleluya. Aquí es cuando Dios opera, iglesia, cuando hay algo que es imposible hacer por nuestras propias fuerzas, es cuando vemos a Dios darnos de la fuerza suya y movilizar sus tropas celestiales para ayudarnos y para venir a nuestro rescate. Vamos a mirar lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Mire lo que aconteció, porque Dios quiere traer libertad. Y vamos a mirar lo que estaba sucediendo en esta historia para que nosotros podamos entender el contexto en el que se está moviendo en este tiempo. Dios nos ha mandado a estar velando.
a estar discerniendo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar muy sintonizados espiritualmente con las cosas que estamos viendo en el mundo y con las cosas que nos están aconteciendo. ¿Para qué? Para que no seamos tambaleados ni seamos tumbados de aquello que Dios ha prometido para nuestra vida. Amén. Mi esposo me comentaba en estos días, porque no sabíamos cuál de los dos íbamos a predicar, y él me decía que allá, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida? Y dice que mandaron a 12 espías para que entraran a la tierra de los cananeos y miraran el lugar, pero solamente 2 de ellos vinieron con buenas noticias, Caleb y Josué. Amén. Los demás tuvieron temor porque vieron que la tierra era habitada por gigantes, pero Dios había prometido algo. Dios le había dicho que esa tierra sería de ellos. Amén. Que esa tierra le pertenecía a ellos y les dijo, ustedes no van a tener que hacer nada porque esa tierra ya está labrada. Esa tierra ya tiene los frutos que ustedes necesitan. Ustedes solamente tienen que creer. Aleluya. Y 2 regresaron, oiga bien, y creyeron, pero el resto dijo, no podemos llegar a ese lugar porque nosotros delante de ellos somos como langostas. Y cuando entraron a conquistar, no entró bien en el estudio que mi esposo ya tiene armado, pero cuando entraron a conquistar, los únicos de los príncipes que entraron a conquistar fueron Caleb y Josué, que estaba al mando, o sea, los que tomaron posesión de la promesa de Dios fueron los que creyeron. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos quieren creer en esta mañana que Dios está trayendo hoy un mensaje de buenas nuevas para nuestra vida? Amén. En medio de la circunstancia, en medio de que el mundo está en conflicto, en medio de que hay cosas que no entendemos, Dios nos está hablando en esta mañana para traernos una buena noticia a nuestra vida. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas, recuerde el contexto, estaban sitiados, había hambruna, pero el profeta estaba dando una buena noticia y les estaba diciendo, mañana a esta hora, mire lo que dice, valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y había un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba y respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, Eliseo le contestó, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué pasaba en este momento? Mire lo que estaba sucediendo. La nación estaba rodeada por todas partes por los sirios. No había cómo comer. Pero el profeta había recibido de parte de Dios una revelación y le había dicho, ve y dile a la nación que mañana yo voy a hacer que todo esto que está sucediendo retroceda. Y lo que estaba caro va a volver a estar en su lugar. Ya van a poder comprar porque ya la harina va a estar en 1 siclo y la cebada va a costar 2 siclos. O sea, Dios le estaba prometiendo una restauración en ese momento financiera sobre la nación y estaba diciéndole, ya no va a morir más nadie por la hambruna que hay en el pueblo. Sin embargo, había un hombre, dice aquí, un príncipe que estaba junto al rey y este hombre lanzó estas palabras y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en los cielos, esto sería así. Un hombre que puso en duda, oiga bien, lo que Dios estaba hablando. Y por eso Dios quiere hoy hablar a nuestra vida y vamos a analizar cómo opera Dios en medio de nuestra circunstancia. Yo no sé si usted sabe cuál es el sitio espiritual o el sitiamiento que usted tiene en su vida. A veces nos ponemos a reflexionar en medio de nuestra búsqueda y nos damos cuenta
que hay situaciones en nuestra vida que son repetitivas. Vengo, camino, duro un tiempo así y de pronto vuelvo y me estanco o retrocedo. Eso hace parte de sitiamiento espiritual. Cuando usted no puede avanzar y pasar a otro nivel, sino que siempre está en el mismo nivel. Amén. Y el Señor quiere en esta hora que nosotros podamos analizar. Lo primero que vamos a revisar es cuál es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Quizás tenemos una promesa común que como iglesia hemos recibido al momento de que recibimos a Jesucristo y es la promesa de salvación. Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado promesas aparte para nuestra vida. Y hoy vamos a revisar cómo obra Dios, cómo opera Dios en medio de nuestras circunstancias, en medio de ese cerramiento que hay en nuestra vida que no nos deja avanzar, cómo opera Dios. Y vamos a mirar la promesa de Dios. Lo primero que dijo el profeta Eliseo es: oíd palabra de Jehová. Amén. Cuando usted oye la palabra de Dios, escuche bien, esa palabra, dice la Escritura, es viva y eficaz. Amén. Y la palabra de Dios tiene el poder de hacer aquella cosa que esa palabra ha dicho que va a suceder, porque es la palabra de Dios. Amén. Y estaba sucediendo algo notorio. Dice la Escritura que cuando Eliseo da la palabra, el hombre que estaba junto al rey no creyó en su corazón y lo expresó. Aún el rey de Israel había puesto precio a la cabeza de Eliseo. Escuche bien esto. El rey había dicho: quiero la cabeza de Eliseo porque este hombre solamente profetiza y nos vienen males. Pero Eliseo hoy estaba profetizando algo bueno para la nación. Y el rey creía y sabía que lo que había acontecido era a causa de la desobediencia y a causa del endurecimiento del corazón de la nación de Israel. Entonces la promesa de Dios dice, ¿verdad? Mañana a esta hora. Y el rey estaba culpando a Dios, pero sin embargo, la palabra de Dios era una buena noticia para esa nación. Aleluya. Quiero decirle en esta mañana, iglesia, que Dios está trayendo un mensaje para tu vida y ese mensaje es un buen mensaje. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Yo no sé cuál es la circunstancia en la cual usted está pasando en este tiempo, pero Dios sí lo sabe y Dios le está diciendo mañana a esta hora, esta es palabra de Dios. Hay un buen mensaje para cada uno de nosotros. Amén. Hay un sitiamiento que Dios va a quitar de nuestras vidas. Hay un cerco espiritual que el enemigo ha querido colocar para no dejarnos avanzar. Pero el Señor dice en esta mañana, yo tengo un mensaje y un mensaje de buenas nuevas para tu vida. Amén. Oiga esto, iglesia, Dios tiene un buen mensaje para nosotros. Salvación y vida. Amén. El primer mensaje de buenas noticias que nosotros recibimos, la recibimos a través de Cristo cuando vinimos a sus pies. Y dice la palabra, y a los que creen les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso, porque usted y yo tenemos promesas de herencia, no solamente física, sino también espiritual. Amén. A los que creen, ¿qué les dije? Lo único que nosotros tenemos que colocar es la fe para poder recibir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Y a los que creen les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios y si hijos también herederos y coherederos con Cristo. Y mire lo que dice otra cita bíblica. Para todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y le dice también en otra escritura el Señor a cada uno de nosotros, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. ¿Qué proyecto tiene en mente? ¿Qué situación en esta hora se ha puesto difícil delante de sus ojos? El Señor le está diciendo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén.
Hay alguien que ha puesto un sitio para que tú no recibas lo que Dios ha propuesto para tu vida. Pero Dios te está diciendo en esta mañana, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios tiene un buen mensaje, iglesia, para nosotros. Cuando hay sitiamiento, oiga bien, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay aflicción, lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle, porque sabemos que no es con nuestra fuerza, que no es con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. Aleluya. ¿Cuál fue el mensaje para el rey y para la nación? El profeta le dijo, el mensaje que Dios le ha dado a esta nación que se encuentra sitiada por los sirios es que mañana a esta hora la hambruna que había en este lugar ya no va a existir, porque va a bajar el precio de la harina, del trigo, va a bajar el precio de la cebada. Y este hombre que estaba allí, que no creía en estas palabras, empezó a traer dudas sobre su corazón y contaminó también el corazón del rey que estaba allí. Quiero decirle algo, rodéese de gente de fe, amén. Rodéese de gente que le crea a Dios, porque si usted se rodea de personas que empiezan a decirle, eso no va a ser posible, porque mira, no, empiezan a ver las circunstancias, empiezan a ver que tú no tienes la fuerza, empiezas a ver que tú no tienes cómo, y entonces empiezas a decir, es imposible hacerlo. Pero si Dios le ha dicho, si usted cree, verá la gloria de Dios, entonces usted verá que el mensaje que Dios ha traído en esta mañana para su vida es que ese cerco espiritual que hay sobre su casa va a ser quitado. Amén. Aleluya. La situación económica de Samaria era terrible en esos momentos. Había muerto mucha gente dentro de la ciudad, porque ¿qué pasaba? Cuando yo les estaba explicando que las ciudades tenían puertas y esas puertas eran cerradas. Yo no sé cuántos han visto películas de ese tipo de la época y muestran cómo esas puertas grandes, esos portones de madera eran cerrados por dentro y nadie podía entrar y nadie podía salir. ¿Por qué? Porque había un ejército enemigo que quería invadirlos y que quería llevarlos cautivos. Y ellos tenían que mantener las puertas cerradas para que no se fueran a ir a cautividad. Amén. Y por eso estaba teniendo hambre, porque no podían ir, comer, no podían sacar agua. Recuerde que ellos tenían que traer muchas veces, el agua estaba en pozos que estaban fuera de la ciudad. Y para poder traer tenían que salir, entonces estaban cerrados completamente. Pero Dios les estaba diciendo que el mensaje que Él traía para esa nación era un mensaje de restauración, era un mensaje de restitución, era un mensaje de provisión y era un mensaje de salvación. Aleluya. ¿Cuántos quieren agarrar el mensaje para usted en esta mañana? Un mensaje de restitución, de restauración, de provisión y de salvación. Aleluya. Y mire, los que creyeron, ahora vamos a mirar más adelante, pudieron ver lo que el profeta estaba diciendo, pero ese hombre que no creyó murió en el momento en el que Dios hizo la obra. Y vamos a mirar por qué puede venir duda, oiga bien, al corazón del creyente. Nosotros muchas veces tenemos incertidumbre de si Dios va a obrar o no va a obrar a nuestro favor. ¿A cuánto les ha pasado? Nos ha pasado muchas veces. Y puede venir duda, y esto que Dios está hablando, lo está hablando para que usted quite el cerco espiritual, porque quizás eso que ha venido a su mente es lo que está trayendo la oposición o el estancamiento. Puede venir duda cuando dudamos del poder de Dios. Oiga bien esto. Dios es todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? La palabra de Dios dice que nada hay imposible para el Señor. Y este hombre preguntó, ¿será que Dios es capaz de hacer ventanas en los cielos? ¿Usted se imagina? O sea, ¿cuánto era la duda de este hombre que puso una tremenda señal bien dificultosa? Que usted pueda mirar a los cielos y pueda ver una ventana abierta para que cayera el alimento desde los cielos. Eso era lo que estaba diciendo. Puede venir duda a nosotros
cuando dudamos del poder de Dios. Este hombre dudó de que Dios era poderoso aún para hacer eso que él estaba diciendo. ¿Es capaz Dios de abrir una ventana para que caiga alimento aquí y podamos comer ahora? Y lo que le contestó Eliseo fue: mañana a esta hora tú vas a mirarlo con tus ojos, pero no vas a participar de eso. Amén. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Primero, quitar de nuestro lenguaje, quitar de nuestra mente, quitar de nuestro corazón que tenemos un Dios pequeñito, tenemos un Dios así de grande que es todopoderoso. Amén. Y que obra de maneras que nosotros no entendemos. Muchas veces Dios puede hacer cosas que humanamente hablando son imposibles que se den, pero para Dios no es imposible que se den. Segundo, dudamos cuando creemos que Dios no tiene creatividad. Oiga bien, Él puede usar medios insospechados para nosotros, y usted se va a dar cuenta de lo que acontece en esta historia. Es una historia que llama la atención leer, déjeme decirle. Y dudamos, escúcheme bien, cuando no le creemos al mensajero que Dios ha enviado. Eliseo era un profeta reconocido en este tiempo, y muchas de sus predicaciones y predicciones y profecías se habían cumplido. O sea, no era un hombre que estaba llegando nuevecito a decir una profecía, era un hombre creíble delante de toda la nación. Y sin embargo, este hombre dudó del mensajero, porque vimos su respuesta, ¿cuál fue, verdad? ¿Será capaz Dios de abrir ventanas para que caiga alimento de aquí? Era un hombre que tenía el corazón lleno de dudas. Pero Eliseo, el mensajero, era un hombre lleno del poder de Dios. Aleluya. ¿Cómo operó, escúcheme bien, iglesia, el poder del Espíritu Santo para que los sirios que tenían rodeada la ciudad pudieran abandonar el campamento y de esta manera se pudiera cumplir lo que Dios había hablado a la vida de cada uno de estos hombres que estaban en ese momento oyendo el mensaje que el Señor había traído a través de Eliseo? Quiero decirle, iglesia, que a la puerta de la ciudad habían 4 leprosos. Vamos a mirar si aquí nos dicen. Vaya conmigo a Segunda de Reyes en el capítulo 7 y vamos a mirar lo que dice esta preciosa palabra. Cuando Dios dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová, así dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, estoy leyendo todo el contexto, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Versículo 2. Versículo 3. Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Oiga bien, ellos estaban fuera de la ciudad. Recuerde que los leprosos eran personas no queridas. Ellos tenían que vivir fuera del campamento o fuera de la ciudad. Y dice que había 4 leprosos a la puerta de la ciudad. Vamos a mirar. Aquí dice: los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos también tenían hambre. No podían entrar, estaban a los pies de la puerta, leprosos, con hambruna, rodeados por los sirios. ¿Sabe qué dicen algunos estudiosos bíblicos? ¿Cuántos se acuerdan de Giesi, el siervo de Elías? Dicen que se acuerdan que cuando él fue a hacer su milagro, él no quiso recibir ninguna prebenda por parte de Naamán, que se bañó en el río Jordán y le fue quitada la lepra. Pero Giesi se devolvió y le dijo: mi amo te había dicho que no iba a recibir nada, pero se arrepintió. Mándale lo que le ibas a mandar. Él fue porque codició en su corazón y la lepra de Naamán se le pegó a Giesi. Dicen algunos estudiosos
que estos 4 leprosos eran Giezi y sus hijos, y sus 3 hijos, que estaban a la puerta de Samaria. Y quiero decirle algo, iglesia, esto es tremendo, porque Dios opera de manera que nosotros no sabemos. Quiero decirle que aún Dios usa aquello que parece desechable, aquello que no tiene valor alguno para la sociedad, para hacer ver su gloria sobre nuestra vida. Amén. Estos leprosos estaban a la puerta de la ciudad y estaban diciendo, aquí nos vamos a quedar y vamos a morir, porque no hay comida allá adentro y acá afuera lo más probable es que los sirios en algún momento nos maten. Y mire lo que dice el versículo 4. Dice, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, ellos tomaron una decisión. No nos vamos a quedar aquí porque igual nos vamos a morir de hambre. Entonces vamos a ir donde los sirios. Si ellos nos perdonan la vida, gloria a Dios. Y si no, de malas. Eso era lo que estaban hablando, si estamos hablando en términos coloquiales, ¿verdad? Y se levantaron pues al anochecer, versículo 5, para ir al campamento de los sirios, estos 4 leprosos. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Oiga bien. Ahora va a ver usted cómo operó Dios, y así Dios opera en nuestras circunstancias. Usted tiene ahora un acercamiento espiritual, hay algo que no está permitiendo ver la gloria de Dios sobre su vida. Yo le quiero decir, Dios opera con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Israel no tenía cómo defenderse, no tenía fuerza, no tenía ejército, se estaba muriendo la gente de hambre, pero Dios usó 4 hombres deplorables por la sociedad. 4 leprosos que estaban a la puerta, y estos hombres se dieron cuenta, óigame bien, cuando llegaron al campamento de los sirios, que allí no había nadie. Mire lo que aconteció, mire lo que dice el versículo 6. Porque Jehová, ¿quién? Repita conmigo, ¿quién había hecho esto? Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. ¿Quién lo había hecho? Dios. Es con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Los sirios empezaron a oír que se movilizaban caballos, que venían ejércitos, y ellos dijeron, contrataron gente para venir contra nosotros, y salieron corriendo para salvar su vida. Y cuando los leprosos llegaron al campamento, encontraron eso desocupado y empezaron a tomar de los enseres y de la comida y de lo que había allí. Aleluya. Y estos se convirtieron en los atalayas. Escúcheme bien, usted y yo somos atalayas, portadores de noticias. Amén. Oiga esto, portadores de buenas noticias. El atalaya es aquella persona que era colocada en una torre y que vigilaba para ver en la ciudad si el enemigo venía. Y cuando el atalaya veía que venía alguien a atacarlos, el atalaya empezaba a gritar, ahí viene el enemigo, ahí viene el enemigo. Amén. Quiero decirle, iglesia, que cuando estamos acorralados espiritualmente, sitiados espiritualmente, muchas veces estamos en raquitismo espiritual, en hambruna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no fluye. Amén. Oiga esto, lo que Dios está hablando en esta mañana es un mensaje de buenas noticias para nosotros. Porque Dios quiere quitar el cerco espiritual, Dios quiere quitar el sitio espiritual que hay contra nuestra vida, y Dios quiere que la hambruna, la escasez, la miseria, la opresión, la duda, el desánimo,
salgan de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios en esta mañana para el Rey? Damos la gracia al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Mira lo que primero pasó en su corazón. Y vueltos, entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Esto me recuerda un poquito lo que pasó allá cuando el Señor le dijo a Josué que no tomara nada de Jericó y Acán escondió el manto babilónico y los lingotes de oro. Estos se iban a quedar callados, comieron y guardaron todo, pero mire lo que sucedió. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Y repita conmigo, hoy es día de buena noticia. Aleluya. Hoy es día de buena noticia. Y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva de esto al Rey. Aleluya. ¿Sabe qué pasó? Estos hombres se devolvieron, se convirtieron en atalayas y le dijeron, los asirios han huido y dejaron todo en su campamento. Amén. El sitio había sido quitado y entonces el pueblo salió y confirmó evidentemente que ya no estaban allí los sirios y tomaron de lo que había en el campamento. Y a esa hora, escuche bien, toda la nación de Israel salió así en bandada, en estampida, y el hombre que estaba apoyado sobre el rey, aquel que había dudado de que Dios tenía el poder de cambiar la circunstancia de esa nación, fue muerto por la estampida. Sus ojos vieron que había alimento, pero no comió de ellos. Aleluya. Porque no creyó. ¿Cuántos creen que Dios puede quitar el cerco de su vida en esta hora? Amén. ¿Cuántos creen que Dios está trayendo un mensaje de buenas noticias para nosotros? Amén. ¿Saben que la palabra evangelio significa eso? Buenas nuevas de salvación. Y nosotros recibimos un mensaje de buenas noticias. No sé cuánto tiempo tiene usted en el evangelio. Pero ese mensaje de buena noticia, usted no se puede quedar con ese mensaje. Amén. Ese es un mensaje que usted tiene que reproducir. ¿Y sabe cuál es su primera iglesia? Su casa, su familia, su esposo, sus hijos, sus hermanos, sus primos. Y después que salga de su familia, usted tiene a sus vecinos. Amén. Y tiene a sus compañeros de trabajo, aleluya. Y después queremos ir a las naciones, pero no queremos hacer el trabajo de la casa. Amén. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, yo tengo para ti en esta hora buenas noticias. Mañana a esta hora empezamos a las 11:10 a predicar. Mañana a esta hora, usted tiene que empezar a escribir una historia nueva espiritual en su vida y en su casa. ¿Cuántos van a hacerlo? Porque Dios le está hablando en esta mañana y le está diciendo, Elizabeth, no es con tu fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuándo viene poder del Espíritu Santo a nuestra vida? Cuando estamos en su presencia. Amén. Cuando usted está orando, cuando usted está de rodillas, es cuando usted es más fuerte. Aleluya. Ahí es cuando recibimos esa unción poderosa que queremos tener sin querer ganarla de rodillas. Aleluya.
Es con el poder del Espíritu Santo que usted va a cambiar ese cerco espiritual que ha sido colocado y que ha traído todos estos años, quizás desventura, desánimo, tristeza, aflicción, agobio, escasez, miseria, ruina, pobreza. Dios le está hablando a una iglesia y a un pueblo que en este día necesita una buena noticia. Quizás hay 4 leprosos allá afuera que están diciendo, aquí somos atalayas, porque Dios está quitando a lo que estaba acorralando a la iglesia. ¿Sabe qué me preocupa? Estos puestos vacíos es eso, sitiamiento espiritual. Necesitamos salir y empezar a decirle a aquellas almas, si nosotros le dijéramos a nuestra familia, estas sillas no estuvieran vacías. Y entonces usted me dirá, pero es que yo los invito y no vienen. Entonces usted tiene que orar más por ellos, o usted tiene que ayunar para que ellos sean libres, porque le voy a decir que estos son tiempos en los que, Dios mío, estamos recibiendo unos ataques impresionantes a nivel espiritual que nosotros queremos es salir corriendo. ¿Es o no es? Amén. Pero el Señor está diciendo, hoy es día de buenas noticias. Amén. Hoy es día de buenas noticias y mañana a esta hora usted puede empezar a cambiar su historia. Solamente tiene que creer que el Señor es poderoso. Amén. Que Él puede abrir, así como dijo ese hombre, ventanas en los cielos. Cuando eso es imposible para los hombres, para Dios no es imposible. Amén. Que Él puede crear confusión en aquellos que se han levantado contra su vida y puede hacerlos oír que hay un ejército que los viene persiguiendo, porque ese es Dios quien obra y pelea por nosotros. Amén. Damos la gloria a Dios. El mensaje del Rey, el mensaje que Dios había traído a través de la boca del profeta era: mañana a esta hora ya no habrá sitiamiento. Mañana a esta hora Dios traerá salvación sobre esta nación. Mañana a esta hora Dios quitará la hambruna. Mañana a esta hora Dios traerá restitución económica. Dios le estaba hablando a un pueblo que había ya visto muerte por causa de la escasez y por causa de la hambruna. Jehová había hecho, escúcheme bien, y Jehová hoy está haciendo algo por todos aquellos que creemos que Dios puede quitar el sitio espiritual de nuestra casa y de nuestra familia. Amén. Yo no sé cuántos creen ustedes en su familia que tienen sitiamiento espiritual, pero todo aquel que anda en este tiempo alocadamente, sabiendo que ha conocido a Cristo y que no se mueve para nada con las cosas del Señor, está sitiado espiritualmente y necesita una intervención del cielo. Aleluya. Necesita una intervención del cielo y nosotros podemos ser aquellos 4 leprosos que puedan dar una buena noticia para ellos. Amén. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Usted está aquí en esta mañana y usted es atalaya del Dios Altísimo. Damos la gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y Dios usó a estos hombres para decirle a cada uno de los que estaban dentro muriendo: hoy es el día que Dios ha traído salvación a esta casa y a esta nación. Quiero que se coloque sobre sus pies, iglesia. Quiero que se coloque sobre sus pies. Y quiero decirle que cuando empezamos a leer en el libro de Zacarías, allí en el capítulo 4, versículos 5 y 6, que se le estaba hablando al gobernador Zorobabel en el tiempo en el que el rey Ciro, un hombre que no conocía de Dios, pero que como Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, un hombre que había sido llamado para ser usado para reedificar las ruinas, para levantar las puertas, escúcheme bien, para restaurar el templo de Dios. Y este hombre recibió también una palabra del profeta Zacarías, donde decía: Zorobabel,
Se te va a levantar los árabes, se te van a levantar los Tobías, se te van a levantar los que te van a decir tú no vas a poder, se te van a levantar los que te quieran poner tropiezo en el camino. Pero Dios te dice que es con el poder de su fuerza. Amén. Es con el poder de su fuerza, iglesia. Y hoy es el tiempo en el que usted va a dejar esa carga. Empieza a quitársela. Usted sabe cuál es. Usted sabe cuál es ese cerco que no lo deja salir, que no lo deja avanzar. Y empiece y dígale: Señor, aquí está. No es con mi fuerza. Sé que es con el poder de tu Santo Espíritu. Pero empieza a quitar el sitio que han puesto sobre mi vida, sobre mi familia, aún sobre esta nación. Escúcheme bien. Sobre Colombia hay un sitiamiento espiritual en este tiempo y la iglesia tiene que orar para que nosotros podamos estar en paz, dice la palabra. Donde Dios los ha puesto, oren por ese lugar para que podáis estar en paz. El Señor ha dicho: oren por los gobernantes. Oren porque estamos próximos a elecciones presidenciales. Y yo no soy política, pero si usted me pregunta si voy a votar o no voy a votar, caramba, qué difícil en estos tiempos elegir una persona íntegra que ame a Dios y la palabra y los mandamientos de Dios. Vamos a levantar las manos y vamos a decirle al Señor que derrame una unción sobre nuestra vida. Vamos a decirle que derrame esa unción poderosa.